Bueno, en primer lugar, buenos días o ya buenas tardes y muchas gracias por la invitación a participar en esta sesión. Iba a hablar del Leber Plus, que es, siendo la enfermedad del Leber una enfermedad típicamente ocular, pues también tiene manifestaciones extraoculares. A modo de introducción, pues somos organismos pluricelulares que nos componemos de millones y millones de células, realmente billones. Se calcula que un organismo humano tiene de 20 a 30 billones de células. Pues cada una de estas células tiene un núcleo y tiene un citoplasma. El núcleo es lo que contiene la información genética, el ADN, y en el citoplasma hay multitud de organelas y destaca una, que es la que nos interesa aquí, que es la mitocondria, que es la proveedora de energía de la célula, como ya sabéis. La mitocondria tiene a su vez una ultraestructura, tiene una doble membrana, una membrana externa que es porosa y una membrana interna que forma unos pliegues, y ahí destaca una proteína que es la ATP sintasa, que es capaz de producir ATP, de fabricar ATP. La ATP es una molécula que es la moneda de energía que está, digamos, presente en todos los procesos metabólicos. Es la que da energía y permite, digamos, que todas las reacciones químicas se puedan producir. Realmente la célula obtiene energía quemando fundamentalmente glucosa. Cuando se quema glucosa, pues se combina con el oxígeno. Y los productos de esta combinación es el CO2 y el agua. Y se produce una gran cantidad de energía, de tal manera que por cada molécula de glucosa se producen 36 moléculas de ATP. Sin embargo, esta reacción, que pudiera ser muy sencilla, no se produce de una sola vez, sino que se produce en muchísimos pasos. En la mitocondria se va a reproducir la oxidación del piruvato, el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa, que es, digamos, el paso más vital. Esto sería una mitocondria. Realmente la degradación de la glucosa ya se produce fuera de la mitocondria. Entrarían productos de degradación de la glucosa, el piruvato, que realmente contiene 3 moléculas de carbono, y en una serie de pasos bastante complejos, pues se va descarboxilando. Se van arrancando carbonos y a la vez se van arrancando electrones y cationes H, cationes de hidrógeno, que se transmiten en la cadena respiratoria. La cadena respiratoria son 5 moléculas, macromoléculas, que están en la membrana interna de la mitocondria y tienen, digamos, la habilidad de aprovechar esa energía para expulsar cationes de hidrógeno. Esos cationes de hidrógeno son aprovechados por un quinto complejo para producir el ATP. Aquí estarían los 4 complejos. Son realmente 4 macromoléculas que lo que hacen es transferirse el hidrógeno y los electrones y expulsar hidrógeno de la matriz mitocondrial al espacio intermembranoso. Ese gradiente electroquímico creado, pues es aprovechado por ese quinto complejo, el ATP, la ATPasa sintasa, para producir el ATP. Digamos que en este primer complejo es el responsable del LON. O sea, lo que falla en el LON, si nos vamos a la última causa, lo que falla en el LON es este primer complejo, que no funciona bien. Es llamado la NADH-Q óxido reductasa. Y digamos que lo que se produce es una oxidación del NADH. Estos H decíamos que los transmite a la coenzima Q y a su vez expulsa cationes de hidrógeno de la matriz mitocondrial, y ese gradiente electroquímico es aprovechado después para producir el ATP. También, bueno, ya se ha hablado sobradamente, sabemos que hay un ADN mitocondrial que tiene 37 genes que codifican numerosos productos, y hay 13 proteínas que están codificadas por este ADN mitocondrial que corresponden a esta cadena respiratoria. Concretamente, el complejo 1 tiene 7 cadenas polipeptídicas sintetizadas por estos 7 genes. Y también se ha hablado cómo el ADN mitocondrial tiene una transmisión materna. Este ADN mitocondrial tiene a su vez, digamos, está sometido a una alta tasa de mutación
es muy frecuente que el ADN mitocondrial se considera que filogenéticamente es más antiguo y entonces está menos protegido y las mutaciones son muchísimo más frecuentes. Si bien es verdad que gran parte de estas mutaciones pues no tienen, digamos, una consecuencia clínica. Y también se ha hablado del fenómeno de la heteroplasmia y el efecto umbral. Son mutaciones puntuales y entonces se supone que en un tejido o en una célula pues existen mitocondrias afectadas y otras no. Hasta que no se lleva un porcentaje de afectación, que suele sobrepasar el 60-80%, no hay manifestaciones clínicas. Esto sería el efecto umbral. Otro concepto que también se ha hablado es la penetrancia incompleta. Sabemos que el tener el gen afectado no es suficiente para tener manifestaciones clínicas. Va a depender de otros factores, como es la heteroplasma, efecto umbral, la interacción con otros genes que pueda haber, diferencias de la cantidad de mitocondrias en los tejidos, el condrioma, y luego también el ambiente hormonal. También se ha hablado cómo los estrógenos protegen. Y luego también la exposición a factores ambientales, por ejemplo el tabaco. El tabaco es un tóxico mitocondrial, se supone que es uno de los más potentes, entonces la exposición al tabaco hace que la mitocondria deprima su función y da oportunidad al que tiene una afectación mitocondrial el que se produzcan manifestaciones. El alcohol, también se ha hablado, también toxinas industriales, fármacos. Por ejemplo, el etambutol pues tiene también un efecto mitocondrial tóxico. El etambutol es un tuberculostático. O también, por ejemplo, los fármacos para el SIDA, los retrovirales también, pueden ser también tóxicos para la mitocondria. También déficits nutricionales, incluso ejercicios extenuantes o también deshidrataciones. Se ha comprobado que algunos casos de LON son producidos por una deshidratación aguda. Otro concepto es la especificidad genética, es decir, que dentro de una misma familia, por ejemplo, teniendo una misma afectación de un gen, pues se da variación en las manifestaciones clínicas. Es decir, teniendo los miembros de una misma familia el mismo gen afectado, las manifestaciones clínicas entre los componentes de esa familia pueden variar. Ya también se ha hablado cómo existen 3 mutaciones principales, pero se conocen hasta 30, más de 30. Y estas mutaciones que son secundarias, o sea, no son las típicas, la 1177.8, la 3460, la 1448.4, pues las que no son típicas son las que realmente se asocian a manifestaciones extraculares. ¿Qué pasa cuando funciona mal este complejo de la cadena respiratoria, el complejo 1? Pues lógicamente pues no se puede producir ATP, no funciona la cadena respiratoria, no se acopla bien a la fosforilación oxidativa, no hay suficiente ATP. Y además aparecen reactantes, o sea, especies reactivas de oxígeno, radicales libres que se llaman, que son sumamente tóxicos para la célula porque degradan el ADN, degradan membranas, pueden inducir, también se ha demostrado, por ejemplo, cómo pueden inducir cáncer, pueden inducir envejecimiento y también en el caso del LON pues pueden desencadenar las manifestaciones clínicas del LON. Sube el citocromo C, era un componente también de la cadena respiratoria y se ve cómo aumenta la concentración. Y la concentración citoplasmática del citocromo C es una señal para que la célula muera, se produzca una apoptosis de la célula. ¿Dónde se produce el principal daño del LON? Pues son las células ganglionares de la retina en su porción prelaminar. Es en el haz papilomacular, es decir, las fibras que van de la mácula a la papila, que son fibras muy delgadas, son fibras que no tienen mielina, son fibras que, digamos que frente a las mielínicas conducen mal el estímulo nervioso y que son mucho menos eficientes. Entonces, sometidas a un estrés, pueden claudicar y entonces producir LON. Pero es que además, no solamente se puede afectar el ojo, sino que también se ha visto como en el LON se pueden afectar otros tejidos metabólicamente muy activos, por ejemplo el miocardio o el tejido nervioso. Y también existen otras mitopatías, otras enfermedades mitocondriales en las que no siendo el complejo 1 afectado, sino afectándose otros complejos o digamos afectándose también indirectamente,
pues se pueden afectar otros muchos órganos, por ejemplo el riñón, por ejemplo el páncreas, por ejemplo el oído interno, el colon, en fin, que las manifestaciones clínicas pueden ser muy variadas. El LON ocular, bueno, ya es de sobra conocido por vosotros, sería la neuropatía subaguda unilateral indolora, más frecuente en el sexo masculino, que luego se hace bilateral, que se manifiesta por un pseudopapiledema. Y bueno, aquí un poco también que el peor pronóstico es la mutación 1177.4 o bueno, también la 3. Bueno, esta es la que tiene peor pronóstico. Bien, luego además del LON ocular, pues hay otros trastornos neurológicos. Se pueden producir trastornos, por ejemplo, a nivel del cerebelo. Se afecta el tejido nervioso, por ejemplo, la ataxia cerebelosa. El cerebelo es el órgano nervioso encargado del equilibrio, encargado de la marcha. Entonces se producen trastornos de equilibrio, trastornos de la marcha, trastornos de la coordinación. Se pueden producir también alteraciones motoras y extrapiramidales, por ejemplo, el parkinsonismo, aparece espasticidad, aparece, por ejemplo, rigidez, aparece temblor. En la distonía lo que se produce es una contracción simultánea de los músculos agonistas y antagonistas, entonces se producen posturas anómalas o a veces el movimiento voluntario se puede ver también afectado. Las miclonias son como movimientos de sacudida reiterativos, rápidos, y la corea son movimientos involuntarios que se concatenan y que, digamos, que pueden también alterar el movimiento voluntario. También son frecuentes los trastornos de tipo convulsivo, las epilepsias, las migrañas, la degeneración periférica de los nervios periféricos, la degeneración axonal de los nervios periféricos, las neuropatías sensitivas, neuropatías motoras, y también se ha visto que existe una asociación con la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es otra de las enfermedades que afectan, es una enfermedad muy incapacitante que afecta a la población joven y es más frecuente en mujeres. Entonces se ha visto cómo podría haber una asociación entre el LON y la esclerosis múltiple. Incluso se ha, se ha hecho la hipótesis de que quizá tenga una relación etiopatogénica, o sea, respondan a una misma causa. Sin embargo, se ha visto que en estudios epidemiológicos las mutaciones del LON son poco frecuentes en pacientes con esclerosis múltiple y que no hay una diferencia de prevalencia con el resto de la población. No hay mayor riesgo de esclerosis múltiple. Si bien es verdad que digamos que el inicio típico de la esclerosis múltiple es una neuritis óptica. Entonces, la neuritis óptica típica de la esclerosis múltiple es de predominio femenino, siempre cursa con dolor y hay cierta recuperación visual. Cuando una mujer que va a tener esclerosis múltiple también tiene el gen del LON, o sea, tiene una mutación LON, pues digamos que esa manifestación se mezcla, o sea, se mezcla lo que es la manifestación típica de la esclerosis múltiple con la manifestación típica del LON. Por ejemplo, no hay dolor, no hay recuperación visual. O sea que digamos que se entremezclan los dos fenotipos. Y entonces se comprende que, bueno, en este caso no hay, digamos, una misma causa, no responden a la misma causa, sino que tendrían efectos aditivos y sinérgicos. Es decir, que una enfermedad actuaría a nivel del complejo 1 y la otra enfermedad sería una enfermedad autoinmune inflamatoria que produciría una desmielinización. O sea, actuarían sobre el nervio óptico a distintos niveles y con distintos mecanismos y tendrían una acción aditiva o sinérgica. Otros trastornos descritos son, por ejemplo, la demencia, la esquizofrenia, el alcoholismo. Existen también, bueno, anecdóticamente, bueno, se han descrito disartrias, encefalopatías infantiles, parálisis espásticas progresivas. Y cada vez se van describiendo pacientes que tienen LON y tienen manifestaciones neurológicas. Por ejemplo, en Japón, un varón de 37 años que además del LON presentaba una degeneración olivocerebelosa. En estos casos, pues normalmente tienen una mutación típica, de las 3 típicas, y asocian otra mutación no típica o poco frecuente. Por ejemplo, en China, un niño de 13 años
que tenía LON y una encefalopatía posterior reversible con la mutación 1177.8. Por ejemplo, en Australia, en el año 17, un LON con una mielitis transversa con mutaciones 1484 y luego otra mutación 4160, la cual es también muy atípica, y así sucesivamente. Son casos aislados, son probandos, porque es el primer caso son casos que se van describiendo y son los primeros. Luego también son típicos los trastornos cardíacos. El ventrículo izquierdo aparece hipertrabeculado. O sea, realmente el corazón es una banda muscular que da vueltas sobre sí mismo. Entonces, lo normal es que la superficie interna del corazón sea lisa. En este caso está trabeculada, es anfractuosa. Y entonces eso da lugar a que se diga que es un corazón no compactado. Y se produce una contracción que no es eficiente, o sea, que da lugar a una insuficiencia cardíaca. Entonces son típicos los síntomas de fatiga, síncope, disnea, y también es típica la arritmia. Las arritmias porque los tejidos que conducen el impulso cardíaco pues se pueden ver también afectados, entonces puede haber arritmias o síndromes de afectación. Y de forma general pues se ve cómo puede haber mayor incidencia de angina, de muerte súbita, y también se ha descrito una mayor incidencia de hipertensión en mujeres portadoras del 14-48-4. Otro tipo de manifestaciones son las alteraciones esqueléticas. Aquí tenemos la displasia espondiloepifisaria congénita, que es una alteración del desarrollo de los huesos largos y huesos de la columna vertebral, que hace que el individuo no crezca adecuadamente. Presenta extremidades cortas y también una columna excesivamente corta y curvada. También se ha visto una mayor incidencia en la displasia ósea fibrosa, que es una enfermedad en la cual el tejido óseo es reemplazado por un tejido fibroso, que hace que sea más propenso a fracturas, que tenga deformidades y en la cual se pueda obstruir los conductos normales que presenta el esqueleto. Entonces, por ejemplo, pueden presentar déficit de audición por compresión del nervio acústico o también déficit de visión por la compresión del nervio óptico en el canal óptico. Realmente no responde a la misma causa genética, sino que en este caso la displasia ósea fibrosa lo que haría es una compresión del nervio óptico, lo cual crea un estrés sobre el nervio óptico y haría que el LON se manifestara. O sea que no corresponde, la causa no es la misma, sino que es un factor precipitante del LON. Luego también son frecuentes las deformidades esqueléticas, por ejemplo la cifosis torácica, que es la acentuación de la inclinación de la espalda, o también el pie cabo. Otros trastornos, pues tenemos la rigidez de la aorta, lo cual supone una sobrecarga ventricular para el corazón. La aorta, digamos que es la arteria principal que recibe la embolada del ventrículo izquierdo, entonces al ser muy rígido el ventrículo izquierdo tiene que trabajar mucho más para eyectar la sangre. Y además, bueno, pues el flujo diastólico, el flujo, mientras que el corazón no se está contrayendo, el flujo que existe en la arteria pues está disminuido, lo cual repercute en una mayor probabilidad de tener isquemia. También se ha descrito la anemia como un factor desencadenante de la pérdida de LON, y otro tipo de manifestación son las que afectan a la audición, por ejemplo la hipoacusia. Se ve que existen potenciales auditivos retrasados o abolidos por alteración de las vías centrales. También son típicos los trastornos hormonales, los adenomas hipofisarios, hipertiroidismo, tiroiditis de Hashimoto. En estos casos, digamos que la causa no comportaría la misma causa del LON, sino que actuarían como factores desencadenantes de la pérdida visual. Por ejemplo, un adenoma hipofisario es una lesión de la hipófisis en la que se comprime el quiasma óptico. Al comprimir el quiasma óptico se crea un estrés en el nervio óptico, entonces hace que el LON se manifieste. O, por ejemplo, en las situaciones de hipertiroidismo o tiroidismo de Hashimoto, pues se crearía una situación clínica de hiperactividad metabólica. Esa hiperactividad metabólica supondría un mayor consumo de energía, un mayor consumo de ATP, y eso también podría desencadenar una pérdida visual por LON. Vale, entonces, ¿por qué en el LON faltan las manifestaciones sistémicas?
Pues normalmente en la literatura, en los artículos publicados, muchos de los pacientes LON no fueron explorados sistémicamente y tampoco seguidos prospectivamente. O sea que únicamente se hizo hincapié en las manifestaciones oculares, manifestaciones visuales, pero no en las posibles manifestaciones sistémicas. Por otro lado, la afectación extraocular es poco conocida en LON. Es probable que muchas de las manifestaciones no oculares que pudieran aparecer en estos pacientes se atribuyan a otras causas diferentes. La afectación extraocular puede ser severa, pero a veces es muy leve y subclínica, con lo cual hace que, si no se hacen pruebas complementarias, pues no se llegue a saber que tienen una afectación, por ejemplo, un corazón hipertrabeculado o no compactado. Luego la manifestación de afectación multisistémica en el LON puede ser edad dependiente o posterior a la pérdida visual. O sea que incluso se puede producir muchos años después de la pérdida visual, incluso se categoriza que pudieran ser anteriores a la pérdida visual, lo cual hace que sea importante en cualquier caso un seguimiento para poderlos detectar. ¿Sabes? ¿Me pasa la siguiente? ¿Me pasa? Bien, en el caso de las conclusiones, podemos decir que el LON es un trastorno mitocondrial de herencia materna que principalmente cursa con pérdida visual, que puede acompañarse de manifestaciones neurológicas, alteraciones del movimiento, demencia, neuropatía periférica, sordera, y también no neurológicas como miocardiopatía, arritmias, alteraciones esqueléticas. Estas manifestaciones pueden tener una expresividad variable y no coincidir cronológicamente con la pérdida visual. Luego es necesario hacer un seguimiento clínico multiorgánico y las manifestaciones extraoculares pueden tener la misma causa genética del LON, o sea, sería la mutación del ADN mitocondrial que afecta al complejo 1, pero también pueden actuar con factores desencadenantes del LON, es decir, por ejemplo, los trastornos endocrinos. O pueden tener una acción sinérgica con LON al afectar el nervio óptico, pero por un mecanismo diferente. Y es lo que pasa en la esclerosis múltiple. Muchas gracias.